Salí del taller de carpintería antes de la hora habitual. Sin avisar, propuse a mi esposa pasar por la casa de nuestro hijo. Quería sorprenderlo y contarle que, después de tantos años de trabajo, había logrado abrir mi propio negocio de muebles artesanales. Al llegar al barrio, vi coches aparcados en ambos lados de la calle, el jardín lleno de guirnaldas y un cartel colgado en la verja que decía: «Bienvenida nuestra pequeña estrella». Toqué el timbre. Mi hijo abrió la puerta y me miró con una expresión que me heló el alma. «No pensábamos que vendríais», dijo sin un atisbo de emoción. Desde el recibidor alcancé a ver a mi nuera y a sus padres riendo junto a la mesa del salón. En ese instante comprendí: no formábamos parte de aquella celebración. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su tono distante, medido, como si cada palabra buscara marcar un límite. Mi primera nieta había nacido, y yo, Luis Herrero García, carpintero jubilado de Toledo, no había sido digno siquiera de recibir una llamada. María, mi esposa desde hace más de 40 años, apretó mi mano con fuerza. Pude sentir su rabia contenida. A mis 69 años, uno aprende que las batallas verdaderas no se anuncian, simplemente ocurren. Inspiré hondo. ¿Podemos conocerla al menos?, pregunté intentando mantener la calma. Él titubeó. Durante un segundo su mirada se ablandó, pero enseguida volvió esa frialdad que no reconocía. «Sí, supongo que sí», murmuró, apartándose apenas para dejarnos pasar. Al entrar, el aire se volvió denso. Laura, mi nuera, se levantó de golpe del sofá. Sus padres, los Serrano, nos observaron con esa sonrisa educada que no disimulaba el desdén. En sus ojos siempre había visto el mismo juicio. Nosotros éramos gente sencilla, sin títulos, sin apellido importante. Y allí, en medio del salón, dentro de una cuna blanca adornada con cintas rosas, dormía Clara, mi nieta. Una criatura diminuta, con las mejillas sonrosadas y el cabello oscuro. Me acerqué despacio. María, más valiente, fue la primera en hablar. «Es preciosa», susurró, con una ternura que rompía el silencio incómodo. «¿Cómo se llama?» «Clara Serrano Herrero», respondió Laura con una leve sonrisa. Otro golpe. Ni siquiera llevaba primero el apellido Herrero. Sentí un nudo en la garganta. Y sin embargo, allí, mirando a esa niña ajena a todo rencor, comprendí que el amor, incluso herido, sigue encontrando su sitio. El mensaje era claro. Aquella niña parecía pertenecer más a los Serrano que a nosotros. «Un nombre elegante», dije, procurando que mi voz no revelara cuánto me dolía aquella elección. Imagino que como su abuelo materno, no. Don Rafael Serrano, de pie junto a la ventana con una copa de vino blanco en la mano, asintió satisfecho. Su cabello gris, perfectamente peinado, y su traje de corte inglés hablaban de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Representaba todo aquello que yo, Luis Herrero García, jamás había pretendido ser: refinado, calculado, de esos que miden cada palabra como si fuera una inversión. «Fue idea de Laura», intervino Javier, mi hijo, con un tono entre justificativo y temeroso. Yo solo estuve de acuerdo. «Por supuesto», respondí, reconociendo en él un gesto que conocía demasiado bien. Esa necesidad de complacer, de ser aceptado por una familia que lo había seducido con promesas de prestigio. Todo había empezado 8 años atrás, cuando Javier, recién licenciado en Administración por la Universidad de Castilla-La Mancha, conoció a Laura Serrano en una exposición benéfica. Ella, hija única de un empresario del sector inmobiliario, estaba terminando un máster en finanzas en Madrid. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Jóvenes, ambiciosos, con un futuro que parecía garantizado. No podía decir que los Serrano fueran abiertamente despectivos. Su desprecio era más elegante,
más sutil. Don Rafael solía preguntarme por mi tallercito de madera, como si mi carpintería, que había dado trabajo a 20 familias durante 3 décadas, fuera un pasatiempo doméstico. Y su esposa, doña Mercedes, corregía con dulzura los dichos manchegos de María, mi esposa, como si la lengua de la gente común necesitara ser pulida antes de entrar en su mundo. Pero lo soportábamos por Javier, nuestro único hijo. Había sido nuestro orgullo, el primero en obtener un título universitario, en hablar inglés, en viajar al extranjero. Lo educamos para tener oportunidades, para no conformarse con poco, y sin querer le enseñamos también a mirar hacia otro lado cuando la soberbia lo rodeaba. La boda, celebrada en la finca de los Serrano, fue el punto de inflexión. 400 invitados, orquesta en directo, y nosotros, los padres del novio, sentados en una mesa lateral, lejos del centro de atención. «No te preocupes, Luis», me susurró María aquella noche. «Son costumbres distintas», pero significaba mucho. Ese día comprendí el nuevo orden, los Serrano arriba, los Herrero abajo, y Javier, nuestro hijo, lo aceptó sin dudar. Tenemos compromisos importantes, y aún así, siempre hemos estado ahí para vosotros, dije con serenidad, sin poder ocultar el cansancio que me atravesaba. Y era verdad. Cuando Javier y Laura decidieron comprar su primera casa, María y yo les ayudamos con la entrada completa. Cuando él quiso dejar su empleo en la empresa de seguros para montar su propio negocio de consultoría, lo respaldé sin dudar, aportando mis ahorros. Y cuando ella comentó que necesitaban un coche más acorde a su nueva posición, María vendió las joyas heredadas de su madre para completar el pago. Todo por amor, siempre por amor. Creímos que algún día recordarían de dónde venían, quiénes éramos, el esfuerzo que nos había costado levantar cada ladrillo de su educación. Hace 6 meses, durante una de sus escasas visitas a nuestra casa de Toledo, Laura anunció con una sonrisa medida que estaban esperando un bebé. La noticia nos llenó de alegría. «Un nieto, María. ¿Te imaginas?», le dije aquella noche, con los ojos brillantes. «Nuestro apellido seguirá vivo». Ella ya pensaba en preparar una habitación para cuando viniera a pasar las vacaciones con nosotros. «Y, por supuesto, lo que necesitéis, contad con nosotros», añadí, ya imaginando abrir una cuenta de ahorros para el futuro del niño. «Gracias, pero no hará falta», respondió Laura, con su tono cortés, casi distante. «Papá está organizando un fondo para el bebé, y mamá acondicionará una habitación en nuestra casa por si necesitamos ayuda». El mensaje era claro. No contaban con nosotros. No nos necesitaban. Éramos los abuelos secundarios. Durante los meses siguientes, apenas supimos nada del embarazo. Las noticias llegaban a través de mensajes breves o llamadas fugaces. Nunca nos invitaron a una ecografía, ni a una celebración. Cuando María sugirió organizar un pequeño encuentro familiar, Laura declinó amablemente. Su madre ya estaba planeando algo íntimo, y ahora esto. El bebé había nacido, y ni siquiera lo sabíamos. «¿Cuándo fue?», preguntó María con voz temblorosa. «Hace 3 días», respondió Javier, mirando al suelo. «Todo fue muy rápido». «¿3 días? ¿Y no pensaste que tus padres querrían saberlo?». El silencio cayó sobre el salón. Los invitados fingieron distraerse, mirando sus copas. «El parto fue algo complicado», intervino Laura. «Necesitábamos tiempo». «Por supuesto», dijo María, conciliadora. «Lo importante es que estáis bien». «¿Podemos verla?», pregunté. Laura miró a su madre. Ella asintió con frialdad. «Claro». Me acerqué a la cuna. Allí dormía Clara, con el ceño fruncido y los puñitos cerrados, ajena a toda distancia. Y en ese instante comprendí que, pese a todo, seguiría amándola igual. Reconocí de inmediato la barbilla de Javier,
la misma que él había heredado de mí, y algo en la forma de sus ojos que me recordó a mi propio padre. Un nudo se me formó en la garganta. Aquel pequeño ser, tan frágil, llevaba mi sangre, continuaba mi historia, pero habían decidido que yo no merecía formar parte de su llegada al mundo. «Es idéntica a ti cuando eras bebé», dijo María mirando a nuestro hijo, que permaneció callado, incómodo con la comparación. «Todos dicen que se parece más a lo Serrano», comentó doña Mercedes, acercándose con esa sonrisa diplomática que siempre ocultaba un juicio. «Tiene la nariz de Rafael y los ojos de Laura», añadió con tono satisfecho. «Los rasgos herreros son fuertes», respondí, irguiéndome con calma. «A veces tardan en mostrarse, pero siempre se imponen». El silencio que siguió fue casi físico. Entonces, don Rafael Serrano se acercó con su elegancia habitual, esa que parecía ensayada. «Luis, María, qué alegría veros», dijo como si apenas acabara de notar nuestra presencia. «Estábamos por llamaros mañana para compartir la buena noticia. Laura necesitaba descansar estos primeros días». «3 días», corrigió María con una sonrisa cortés pero tensa. 3 días sin saber que nuestra nieta había nacido. «El tiempo vuela con un recién nacido», intervino doña Mercedes, fingiendo liviandad. «Apenas hemos dormido. Todo ha sido un caos maravilloso». «Entiendo», mentí. No entendía nada. ¿Por qué era tan difícil enviar un simple mensaje? «¿Y todo salió bien?», pregunté intentando suavizar el tono. «Nada grave», respondió Laura, recostándose en el sofá. «Solo fue más largo de lo esperado». 36 horas, intervino doña Mercedes con orgullo. «Mi hija es una luchadora». «Debió de ser agotador», comentó María acercándose con genuina ternura. «Cuando nació Javier, apenas podía moverme los primeros días». «Tengo todo el apoyo necesario», replicó Laura, mirando a su madre. «Ella prácticamente se ha mudado con nosotros». Otra punzada. El mensaje era evidente. La abuela útil era doña Mercedes. María sobraba. «Nosotros también podríamos ayudar», me atreví a decir. «Vivimos más cerca que tus padres, y María tiene mucha experiencia con bebés». El silencio volvió. Javier miró a Laura, y ella a su madre. «Muy amable, don Luis», dijo finalmente Laura, «pero ya lo tenemos todo organizado. Vendrá mi tía Constanza, que es enfermera. No queremos causaros molestias». «Ayudar nunca es una molestia», replicó María firme. «Claro, claro», intervino don Rafael. «Ya habrá tiempo para compartir con la pequeña Clara, pero ahora demasiadas personas pueden alterar su rutina». «Demasiadas personas», repitió María, casi en un susurro. La tensión podía cortarse en el aire. Algunos invitados comenzaron a despedirse, agradecidos de escapar de aquella incomodidad. En menos de 10 minutos, la sala se vació casi por completo. Los pocos invitados que quedaban aprovecharon cualquier excusa para marcharse, dejándonos a solas con los Serrano, Javier y Laura. «Creo que deberíamos irnos también», dijo María, siempre la más prudente. «Laura necesita descansar, y nuestra visita ha sido una sorpresa». «Les agradecemos que hayan venido», respondió doña Mercedes con esa amabilidad vacía tan suya. «Seguramente Javier los llamará mañana para organizar algo más tranquilo». Me disponía a despedirme cuando la pequeña Clara comenzó a llorar. Un llanto potente, desesperado, que llenó el salón e hizo que las sonrisas fingidas se congelaran. Instintivamente, María se acercó a la cuna. Habían pasado más de 30 años desde que tuvo a nuestro hijo, pero aquellos reflejos maternales seguían intactos. «Déjame ayudarte», dijo con dulzura. «No, no es necesario», respondió Laura, interponiéndose con un gesto brusco. «Me encargo yo». El rechazo fue tan evidente que María dio un paso atrás, herida,
aunque intentó disimularlo. Laura tomó a la niña en brazos, pero lo hizo con torpeza. Sus movimientos eran tensos, inseguros, y el llanto de la pequeña aumentó aún más. «Quizás tenga hambre», sugirió doña Mercedes acercándose. «¿Quieres que prepare el biberón?» «Déjame intentarlo primero», contestó Laura, visiblemente agotada. El llanto de la niña seguía llenando el espacio, mientras el nerviosismo de Laura se hacía más evidente. «¿Me permites?», preguntó María con voz serena, extendiendo los brazos. «A veces solo necesitan otro abrazo». Laura vaciló. Miró a su madre buscando aprobación. Doña Mercedes frunció los labios, pero al final asintió con una mueca resignada. Con evidente reluctancia, Laura entregó a la niña a su abuela paterna. María la sostuvo con naturalidad. La acomodó contra su pecho y comenzó a mecerla con un ritmo suave, casi hipnótico. Murmuraba palabras tranquilas, las mismas que había usado con Javier cuando era bebé. Y entonces, poco a poco, el llanto se apagó. Clara suspiró, relajándose hasta quedar dormida sobre el hombro de su abuela. El silencio volvió al salón, solo interrumpido por el leve sonido de su respiración. «Tienes un don», dije con orgullo, mirando a mi esposa. «Solo experiencia», respondió, con una sonrisa humilde y los ojos brillantes. Este llanto no era de hambre, era de incomodidad. Solo necesitaba sentirse segura. Laura estiró los brazos. «Gracias», dijo, intentando recuperar la compostura. «Ya está más tranquila». María le devolvió a la niña con cuidado, aunque en sus ojos quedaba la emoción de aquel momento. «Tiene un temperamento sereno», susurró, igual que su padre cuando era pequeño. Javier, que había permanecido en silencio durante todo el episodio, se removió incómodo cuando su madre mencionó su infancia. «Ya es tarde», dijo con tono seco. «Laura necesita descansar». Entendí la indirecta. Era hora de marcharnos. «Por supuesto», respondí, tomando la mano de María. «Solo queríamos conocer a nuestra nieta. Ahora que lo hemos hecho, nos vamos». «Les agradecemos la visita», intervino doña Mercedes, con esa cortesía automática tan suya. «Y disculpen que no les avisáramos antes. Han sido días muy agitados». «Lo entendemos perfectamente», mentí, porque en realidad no entendía nada. Aquella exclusión, aquella distancia tan calculada, me resultaba incomprensible. ¿En qué momento habíamos pasado de ser una familia a convertirnos en invitados indeseados? Nos despedimos con la frialdad de los extraños, prometiendo avisar con tiempo antes de la próxima visita. Cuando llegamos al coche, el peso de lo ocurrido cayó sobre mí como una losa. «¿Qué hicimos mal, María?», pregunté con voz entrecortada. «¿En qué momento perdimos a nuestro hijo?». Ella guardó silencio, mirando la casa iluminada que quedaba atrás. «No lo sé, Luis», dijo al fin. «Quizá no fue culpa nuestra. Quizá es el mundo que él eligió. Un mundo donde gente como nosotros no encaja». «¿Personas como nosotros?», repetí, amargamente. «Trabajadores, honrados, que levantaron su vida con esfuerzo. ¿De eso se avergüenza ahora?». María suspiró. «No lo sé, pero no podemos obligarle a querernos ni a respetarnos. El respeto se gana, no se exige». Sus palabras me acompañaron todo el camino de vuelta a Toledo. Respeto. Qué palabra tan simple y tan grande. El respeto que creí haber conquistado con una vida de trabajo, de sacrificios, de amor incondicional. El respeto que, al parecer, en el mundo de los Serrano, no valía nada. Al llegar a casa me hundí en mi sillón y observé las fotografías de las paredes. Javier de niño, con las manos llenas de serrín. De adolescente, con su primer traje. De adulto, el día de su boda. Imágenes de una familia que ya no existía. Y entonces lo supe. No volvería a humillarme. No permitiría que mi propio hijo me tratara como un estorbo.
No dejaría que los Serrano definieran mi valor como padre, como abuelo o como hombre. 2 días después sonó el teléfono. Era Javier. «Papá, estamos organizando el bautizo de Clara para el próximo mes», dijo con voz formal. «Quería confirmarte la fecha». «¿Tan pronto?», pregunté sorprendido. «Los Serrano tienen la tradición de bautizar antes de los 2 meses», explicó. «Don Rafael ya habló con el obispo para reservar la catedral». «La catedral», repetí despacio. «Entiendo. ¿Y cuál será nuestro papel en la ceremonia?». El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier respuesta. «Bueno», dijo Javier al otro lado del teléfono, «los padrinos serán el hermano de don Rafael y su esposa. Son muy cercanos a Laura desde hace años». «Ah, sí», respondí, intentando mantener el tono neutro. «¿Y nosotros?». «Vosotros estaréis en primera fila, por supuesto», añadió rápidamente. «Por supuesto», repetí, midiendo cada palabra. Luego explicó que la recepción se celebraría en el club de golf El Mirador, a las afueras de Toledo. Don Rafael había conseguido el salón principal, reservado normalmente con meses de antelación. Cada detalle confirmaba lo que ya intuía. Los Serrano estaban manejando todo a su antojo, exhibiendo su posición y su influencia como si el bautizo fuera una gala social. «Suena espléndido», comenté. «Debe de ser costoso». Hubo un silencio. Don Rafael insistió en encargarse de todo, contestó finalmente Javier. «Dice que es tradición que la familia materna organice el bautizo del primer nieto». «Curiosa tradición», respondí, sin disimular el escepticismo. «Pero si es tan generoso, no quisiera interponerme». «Papá», intervino él con ese tono condescendiente que últimamente me sacaba de quicio. «No es cuestión de generosidad, es simplemente cómo se hacen las cosas en su círculo». «¿Su círculo?», pregunté. «¿Un círculo en el que, por lo visto, tus padres no tienen lugar?». «No digas eso, por favor. Ellos solo siguen ciertos protocolos». «¿Protocolos? ¿Cómo excluirnos del nacimiento de nuestra nieta?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier excusa. «Mira, papá», dijo con un suspiro exasperado, «no quiero discutir. Solo te llamaba para confirmar la fecha. Será el 15 de agosto, a las 11 de la mañana. ¿Podéis venir?». «Por supuesto», respondí con calma forzada. «No nos perderíamos el bautizo de nuestra única nieta». «Bien. Os enviaré la invitación formal la próxima semana». «Estaremos esperando», dije. «Y Javier, tu madre y yo queremos ser parte de la vida de Clara. De verdad, no solo como invitados en actos organizados por los Serrano». Otro silencio. «Lo hablaré con Laura», respondió evasivo. «Hazlo», insistí, «porque esta niña lleva sangre Herrero, te guste o no a don Rafael, y los Herrero no se apartan de los suyos». Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de indignación y determinación. María, que había escuchado mi parte de la conversación, me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «¿Qué piensas hacer, Luis?», preguntó. «Recordarles a todos quiénes somos», dije con voz firme, «empezando por nuestro propio hijo». Tomé el teléfono y marqué un número que apenas usaba. Despacho del licenciado Morales. «Buenas tardes. Habla Luis Herrero García. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento y en la titularidad de mis propiedades». «Para usted siempre hay tiempo, don Luis. ¿Le parece bien mañana a primera hora?». «Perfecto», respondí. «Hay asuntos familiares que necesitan claridad legal». María me miró en silencio. Sabía que, esta vez, no iba a quedarme de brazos cruzados. «Nada drástico, ¿verdad?», preguntó María con cautela, observándome desde el otro lado de la mesa. «Solo lo necesario», respondí, sintiendo cómo una energía nueva recorría mi cuerpo. «Lo justo y necesario para que todos entiendan que el respeto no se compra con dinero ni con apellidos. Se gana con acciones, con integridad
y con lealtad. Aquella noche, mientras ella dormía a mi lado, permanecí despierto, repasando mentalmente cada paso de lo que haría. No buscaba venganza. Lo mío sería una lección bien medida, un recordatorio de las consecuencias de olvidar de dónde venimos y a quién debemos lo que somos. Porque yo, Luis Herrero García, había levantado mi empresa de carpintería desde cero, con estas manos que aún conservaban la memoria del trabajo duro. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haría sentir menos por no pertenecer a un linaje de apellidos ilustres. El respeto, pensé, no se hereda, se demuestra. Y a veces, para que lo recuerden, hay que dejarlo escrito donde no pueda borrarse. La mañana siguiente amaneció clara en Toledo, con ese sol de verano que ilumina hasta los rincones más viejos de las calles empedradas. Mientras me preparaba para mi cita con el licenciado Morales, me sentí en paz. La rabia de los últimos días se había transformado en determinación. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó María mientras servía el café. Prefiero que vayas tú a buscar algo para la niña, le dije. Un regalo especial que refleje quiénes somos de verdad. Ella me miró con esa mezcla de ternura y prudencia que la caracterizaba. No es solo una cuestión legal lo que vas a hacer, ¿verdad? No, admití tras una pausa. Es una redefinición de lo que somos como familia, de nuestro legado y de nuestros valores. No hagas nada que no puedas deshacer, Luis, me advirtió suavemente. El orgullo herido es un mal consejero. No es orgullo, María, contesté con calma, es dignidad. El licenciado Morales me recibió en su despacho con la discreción de siempre. Un hombre de la vieja escuela, preciso y leal. Don Luis, dijo al estrechar mi mano, dígame en qué puedo servirle. Durante la siguiente hora le expliqué con detalle lo que quería. No se trataba de desheredar a Javier, ni de castigarle, sino de algo más inteligente y duradero. Quiero crear 3 estructuras independientes, expliqué mostrando mis esquemas. La primera, un fondo educativo irrevocable para mi nieta Clara, administrado solo por María y por mí hasta que cumpla 25 años. El abogado asintió, tomando notas. La segunda, proseguí, una fundación familiar que destine el 30% de las ganancias de mis talleres a becas para jóvenes aprendices de carpintería en Castilla-La Mancha. ¿Y la tercera?, preguntó levantando la vista. Una reestructuración de mis talleres herrero, dividiéndolos en unidades independientes, con nuevos consejos de dirección. Respondí con serenidad. Es hora de que cada uno asuma su parte del legado. ChatGPT Danoy. El licenciado Morales revisó los documentos con una atención meticulosa. Esto es bastante complejo, don Luis, comentó finalmente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Y tendrá implicaciones fiscales y operativas importantes. ¿Puedo preguntar cuál es el objetivo principal de estos cambios? Claridad, respondí sin dudar. Quiero que quede perfectamente definido qué representan los talleres herrero, quién toma las decisiones y cómo se distribuirán los beneficios en el futuro. El abogado asintió, aunque percibí un leve destello de curiosidad en su mirada. ¿Y cuál será el papel de su hijo en esta nueva estructura? Javier mantendrá su puesto como director de operaciones, expliqué, pero a partir de ahora reportará a un consejo directivo con 7 miembros. Su voto valdrá lo mismo que el de los demás. Eso reducirá considerablemente su poder de decisión, observó Morales. Exactamente, confirmé. Las decisiones importantes deberán tomarse por consenso, no por imposición. Durante más de una hora, ajustamos cada detalle legal. Cláusulas de control, porcentajes, condiciones de herencia. El licenciado, siempre profesional, evitó preguntas personales, aunque su mirada me estudiaba con prudente curiosidad cuando alguna medida sonaba especialmente restrictiva. ¿Cuánto tiempo llevará implementar todo esto?, pregunté al final.
Para la estructura básica, unas 2 semanas, calculó. Para la implementación completa, incluyendo lo fiscal y lo notarial, entre 1 y 2 meses. Necesito que la primera fase esté lista antes del 15 de agosto, dije con firmeza. Coincide con el bautizo de su nieta, ¿verdad?, comentó el abogado, sorprendiéndome. Al notar mi expresión, sonrió. Mi esposa es amiga de la hermana de doña Mercedes Serrano. Toledo es más pequeño de lo que parece. Entiendo, respondí sin sorpresa. En ciertos círculos, todos terminan conectados. ¿Podrá cumplir el plazo? Con prioridad absoluta, sí, aseguró. Mi equipo se dedicará solo a este caso. Cuando salí del despacho, me invadió una mezcla de alivio y determinación. No buscaba venganza, me repetí, mientras conducía de regreso a casa. Buscaba justicia, claridad, una nueva forma de definir quiénes éramos como familia. En los días siguientes, el equipo legal se puso en marcha. Mientras tanto, María y yo nos concentramos en preparar nuestra propia ofensiva emocional, el espacio para Clara. Convertimos la habitación del fondo en un pequeño paraíso, una cuna de madera de cerezo que mandé tallar a mano, un móvil musical con nanas castellanas, una mecedora antigua restaurada que había sido de mi madre. Incluso añadimos algunos juguetes educativos y un armario blanco con su nombre grabado en la puerta. ¿No será demasiado?, preguntó María, observando el resultado final. Ni siquiera sabemos si nos dejarán tenerla aquí. Nos dejarán, respondí con una seguridad que ni yo entendía del todo. A veces, uno siente que las decisiones justas no necesitan permiso. Porque vamos a cambiar las reglas del juego, dije con calma mientras observaba el amanecer desde la ventana del taller. En lugar de competir con la ostentación, que seguramente acompañaría los regalos de los Serrano, María y yo decidimos apostar por el significado y la tradición. No habría lujos innecesarios, sino memoria, raíces y valor verdadero. El primer regalo fue un medallón de oro con el escudo de la familia Herrero, el mismo que había pasado de mi abuelo a mi padre y de él a mí. El segundo, un libro de cuentos populares castellanos, con ilustraciones originales, encargadas especialmente para Clara, para que algún día aprendiera de dónde venía su historia. Y el tercero, el más importante de todos, un álbum familiar que narraba, paso a paso, la vida de los Herrero. Fotografías amarillentas, recortes de periódico, contratos de mis primeros talleres, cartas de mis padres, todo cuidadosamente ordenado y explicado. No era un catálogo de logros, sino un testimonio de esfuerzo y dignidad. «Esto es precioso», susurró María al pasar las páginas con respeto. «Nuestra historia completa», respondí, «sin adornos ni artificios. Esta es la herencia que quiero dejarle: trabajo, integridad y orgullo». También quisimos visitar la parroquia donde Javier fue bautizado hace más de 30 años. El padre Joaquín, ya muy anciano, pero con la misma voz serena de antaño, nos recibió con un abrazo. «Así que ahora eres abuelo, don Luis», dijo con una sonrisa llena de afecto. «Sí, padre», respondí. «La vida tiene maneras hermosas de recordarnos nuestro propósito, y a veces, también, maneras dolorosas». Le conté brevemente lo sucedido con mi hijo. El sacerdote me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo, con esa sabiduría silenciosa que no necesita grandes discursos. «El respeto», dijo al final, «es como una planta frágil. Si no se cuida, se marchita. Pero con una buena poda, puede volver a florecer con más fuerza». «¿Cree que hago lo correcto, padre?», pregunté. «Creo que haces lo necesario, hijo. No se trata de orgullo, sino de verdad. La verdad libera, incluso cuando duele». Sus palabras me acompañaron los días siguientes, dándome la certeza de que aquella poda era inevitable para que nuestra familia volviera a florecer.
Una semana después, llegó la invitación al bautizo. Un sobre grueso, de papel importado, con el monograma dorado de los Serrano grabado en relieve. Dentro, una tarjeta elegante anunciaba el sacramento de Clara Serrano Herrero, con todos los detalles que ya sabíamos. Pero lo que me detuvo fue la nota manuscrita de doña Mercedes. Estimados Luis y María, para la ceremonia sugerimos vestimenta formal, caballeros con traje oscuro y damas en tonos pasteles. Leí aquellas líneas despacio, sintiendo cómo se reforzaba mi determinación. No eran simples instrucciones, eran un recordatorio de su mundo, y de que el nuestro estaba a punto de responder. La nota continuaba con un tono casi ceremonial. La familia más cercana vestirá los colores tradicionales de los Serrano, azul marino para los caballeros y azul celeste para las damas. Dado que se trata de un evento social de cierta relevancia, se ha establecido un protocolo específico para las fotografías y la ubicación durante la ceremonia. Dicho protocolo será explicado al llegar. Atentamente, Mercedes Serrano. María leyó la nota por encima de mi hombro. Su rostro pasó de la incredulidad a una indignación contenida. «¿Protocolo específico?», repitió, temblándole la voz. «¿Quiénes se creen que son? La familia real». «Es su forma de marcar territorio», respondí con calma, «de recordarnos que, para ellos, somos simples espectadores en la vida de nuestra nieta». «¿Y vamos a aceptarlo así, sin más?», replicó ella, visiblemente alterada. «Por supuesto que no», contesté, dejando asomar una sonrisa. «Vamos a responder como corresponde». Aquella misma tarde, contacté con la mejor papelería de Toledo y encargué nuestras propias tarjetas, con el escudo de la familia Herrero grabado en relieve dorado. La nota que dicté para acompañar el regalo bautismal fue breve, pero inequívoca. «Querida Clara, con la bendición de tu bautismo inicias un camino de fe y valores. Como tus abuelos paternos, queremos acompañarte en cada paso con amor y sabiduría. Este medallón ha pertenecido a 5 generaciones de Herrero, hombres y mujeres que construyeron su destino con trabajo, integridad y coraje. Recuerda siempre que llevas en tus venas la sangre de quienes nunca se rindieron y que el respeto y la lealtad son los pilares de tu familia. Con amor infinito, tus abuelos, Luis y María Herrero». «Es perfecto», dijo María al leerlo. «Elegante y directo, un recordatorio de quiénes somos». «Y solo el principio», respondí. «El verdadero mensaje llegará el día del bautizo». 3 días antes de la ceremonia, recibí la llamada esperada. «Todo está listo, don Luis», informó el licenciado Morales. «La primera fase de la reestructuración se ha completado conforme a sus instrucciones. Revisamos juntos cada documento. El fideicomiso educativo para Clara, la Fundación Herrero con María y conmigo como administradores vitalicios, y la reestructuración de los talleres ya inscrita oficialmente». «Excelente trabajo», le dije, firmando los últimos papeles. «¿Y la carta para su hijo?», pregunté. «Aquí la tiene», respondió, entregándome un sobre sellado. Contiene la notificación formal de los cambios y la invitación para la primera reunión del nuevo consejo. Guardé el sobre en mi portafolio, sabiendo exactamente cuándo y cómo lo entregaría. «Una última cosa, licenciado», dije antes de marcharme. Y sonreí, porque el tablero, al fin, estaba listo. En términos prácticos, ¿cuál será el impacto inmediato de estos cambios para mi hijo?, pregunté al licenciado Morales, que organizaba meticulosamente los documentos sobre su escritorio. «En lo esencial, don Luis, su hijo Javier mantiene su cargo y su salario actual», respondió con tono sereno, «pero ya no tendrá autoridad unilateral para aprobar presupuestos superiores a cierta cantidad, ni podrá representar a la empresa en negociaciones o firmar acuerdos
sin el visto bueno del consejo directivo. Y respecto al patrimonio futuro, insistí. El esquema de sucesión ha sido completamente modificado, explicó. Ya no heredará el control mayoritario de los talleres, sino participaciones minoritarias en cada unidad, sujetas a cláusulas de rendimiento y conducta. Si no las cumple, esas participaciones se redistribuirán. Perfecto, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Exactamente lo que quería. Al salir del despacho, respiré hondo. El aire de Toledo olía a pan recién hecho y a madera húmeda. Era mi ciudad, la que me había visto crecer desde aprendiz de carpintero hasta empresario respetado. Y ahora también sería testigo de cómo defendía el respeto que mi familia merecía. La mañana del bautizo amaneció luminosa, casi teatral. No cabía duda de que los Serrano habían planeado cada detalle. María estaba radiante con su traje coral, un gesto de desafío al azul celeste que había sugerido doña Mercedes. Llevaba un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Yo opté por un traje gris claro y una corbata con los colores de Castilla-La Mancha, mi guiño personal a nuestras raíces. ¿Listos para sacudir el corral de los pavos reales?, bromeé mientras subíamos al coche. María sonrió, cómplice. Más que listos, respondió acomodando con cuidado la caja que contenía los regalos para Clara. Es hora de recordarles que los Herrero no tendremos generaciones de banqueros, pero sí algo más valioso. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque sabía su respuesta. Autenticidad, dijo con calma. Eso no se compra con apellidos. La Catedral Primada de Toledo estaba abarrotada. Al llegar, un joven con traje oscuro y una tableta en la mano nos detuvo. ¿Sus nombres, por favor? Luis y María Herrero, los abuelos paternos, respondí. El chico revisó la lista y asintió. Su ubicación es la segunda banca, lado derecho. ¿Segunda banca?, repitió María, con una calma tensa. Debe de haber un error. Somos los abuelos paternos. El joven titubeó. Lo siento, señora. Son las asignaciones aprobadas por la familia Serrano. La primera fila está reservada para los padrinos y los abuelos maternos. María me miró. Su expresión era una mezcla de indignación y serenidad contenida. Entiendo, respondí, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Por supuesto que sí. El juego apenas estaba comenzando. Respetaremos los protocolos establecidos, respondí, controlando el tono mientras María y yo avanzábamos hacia el interior de la Catedral Primada de Toledo. El lugar estaba lleno. Decenas de invitados se agrupaban en los pasillos laterales, y bastó un vistazo para darnos cuenta de que la mayoría pertenecía al círculo social de los Serrano, políticos, empresarios, notarios y damas de apellido ilustre que parecían flotar más que caminar. Eran rostros habituales de las páginas de sociedad, pero no de nuestra vida cotidiana. Don Rafael y doña Mercedes, impecables en sus tonos azulados tradicionales, recibían a los invitados junto al altar con esa elegancia ensayada que solo otorgan generaciones de privilegio. A su lado, Laura sostenía a Clara, vestida con un faldón de encaje que parecía más una pieza de museo que una prenda de bebé. Javier, algo apartado, saludaba mecánicamente a cada nuevo invitado. Su expresión era una mezcla de cortesía y tensión contenida. Cuando nos vio acercarnos, noté un leve destello en su rostro. Sorpresa, incomodidad y tal vez un atisbo de culpa. «Mamá, papá», dijo, besando a María y estrechando mi mano. «Me alegra que hayáis venido». «No nos lo perderíamos por nada del mundo», respondió María, con una sonrisa serena pero firme, aunque parece que nuestra presencia no fue considerada prioritaria. Javier bajó la mirada. «Fue decisión de los padrinos», explicó en voz baja. «Ellos organizaron todo con ayuda de don Rafael». «Por supuesto», dije, sin molestarse en disimular mi escepticismo.
¿Podemos saludar a nuestra nieta? Nos condujo hasta Laura, que conversaba con sus padres. El contraste entre nuestros trajes y el mar de azul celeste a nuestro alrededor no podía ser más evidente. María, con su atuendo coral, y yo, con mi corbata en tonos de Castilla, rompíamos su armonía planificada. «Laura», llamó Javier interrumpiendo la charla, «mis padres quieren saludar a Clara». Ella se volvió. Su sonrisa social apareció de inmediato, aunque noté cómo sus ojos se detenían un segundo en nuestros colores, registrando la provocación con silenciosa desaprobación. «Don Luis, doña María», dijo con esa cortesía distante, «qué alegría tenerlos con nosotros». «No nos lo perderíamos», respondió María extendiendo los brazos. «¿Puedo sostenerla un momento?» Vi la vacilación en Laura. No quería hacerlo, pero con tanta gente mirando, no tenía alternativa. «Por supuesto», dijo entregando a la niña. «Solo tenga cuidado con el faldón. Es una reliquia familiar de los Serrano. Ha pasado por 5 generaciones». «Impresionante», comenté con calma, mirando a la bebé en brazos de María. «Los Herrero también tenemos nuestras tradiciones, aunque las nuestras no se exhiben en vitrinas, sino en el trabajo y la memoria». Don Rafael, que había estado escuchando, intervino con ese tono condescendiente que reservaba para las ocasiones en que quería recordarnos nuestro lugar. El bautizo apenas comenzaba, pero la verdadera ceremonia, la de la dignidad, ya estaba en marcha. «Las tradiciones son el pilar de las familias establecidas», dijo don Rafael Serrano con ese tono didáctico que usaba para recordarle a todo el mundo su linaje. «Dan continuidad y sentido a las generaciones. Estoy seguro de que ustedes tienen las suyas, a su manera». «A nuestra manera, sí», respondí manteniendo mi sonrisa diplomática. «Tradiciones como la honestidad, el trabajo duro, la lealtad y el respeto. Valores que no siempre se exhiben en vitrinas, pero que se sienten en la forma de vivir». Un silencio tenso se instaló por unos segundos. Don Rafael, tan acostumbrado a dominar cualquier conversación, pareció desconcertado por mi respuesta. Doña Mercedes, siempre hábil para rescatar las formas, intervino con su sonrisa de anfitriona experimentada. «Hablando de tradiciones, el obispo que oficiará el bautizo también bautizó a nuestra Laura hace 30 años. Es un querido amigo de la familia». «Qué coincidencia tan afortunada», comentó María, meciendo suavemente a la pequeña Clara, que la observaba con una quietud curiosa, idéntica a la de Javier cuando era bebé. «Nosotros también trajimos algo especial para la ocasión», añadí, «una tradición de los Herrero». «¿Un obsequio?», preguntó doña Mercedes, con una cortesía que apenas enmascaraba su incomodidad. «Pueden dejarlo en la mesa de regalos. El personal se encargará de registrarlo». «No es un regalo cualquiera», corregí, abriendo lentamente una pequeña caja de terciopelo. En su interior descansaba un medallón de oro, antiguo, con el escudo de los Herrero grabado en relieve. Este medallón perteneció a mi bisabuelo. Se ha entregado al primogénito de cada generación en su bautizo. El brillo de la pieza atrajo discretamente la atención de algunos invitados cercanos. Laura observó el medallón con incertidumbre, sin saber cómo reaccionar. «Es un detalle muy bonito», dijo finalmente, «pero ya tenemos las joyas que usará Clara. Son piezas de los Serrano, claro». «Este no es para la ceremonia», aclaré con voz serena. «Es un legado familiar, algo que Clara conservará toda su vida, para recordar quién es y de dónde viene, de ambas familias». Don Rafael y doña Mercedes intercambiaron una mirada incómoda. Javier, en cambio, observó el medallón con un destello de emoción que no pudo ocultar. La nostalgia de un tiempo en que el respeto y la unidad familiar aún significaban algo. «La ceremonia está a punto de comenzar», anunció doña Mercedes, consultando su reloj de oro. «Tomemos nuestros lugares».
María devolvió a la niña a los brazos de Laura, susurrándole algo que solo ella y el bebé escucharon. Vi cómo Laura se tensaba, pero mantuvo su sonrisa impecable. Mientras caminábamos hacia nuestra segunda fila, noté las miradas de curiosidad. Éramos la nota discordante en aquella sinfonía azul celeste. Los abuelos que se negaban a ser figurantes. Los que osaban traer su propia historia. Las tradiciones propias parecían disonantes en un evento donde cada detalle había sido minuciosamente controlado. ¿Viste la cara de don Rafael cuando mencionaste el medallón?, susurró María mientras nos sentábamos en la segunda fila. Parecía que había mordido un limón, respondí en voz baja, ajustando el sobre con la notificación legal dentro del bolsillo interior de mi chaqueta. Esto apenas comienza. El verdadero mensaje llegará después de la ceremonia. El bautizo transcurrió con la solemnidad y el boato que uno podía esperar de los Serrano. El obispo, evidentemente amigo de la familia, no dejó de elogiar su honorable linaje y su profunda tradición católica. En cambio, de los Herrero, ni una sola mención. Era como si la mitad del linaje de la pequeña Clara simplemente no existiera. Observé a Javier durante toda la misa. Se mantenía ligeramente apartado, con la mirada perdida entre los bancos, mientras Laura sostenía a la niña, rodeada por sus padres y los padrinos, formando un círculo cerrado e impenetrable. Por primera vez en mucho tiempo, vi en mi hijo una incomodidad genuina, un gesto que delataba cierta duda, quizás una grieta en la armadura de apariencias que había construido. Cuando concluyó el sacramento, los invitados comenzaron a salir de la Catedral Primada de Toledo hacia una fila de coches de lujo que los llevarían a la recepción en el Club de Campo de la Vega, propiedad de un amigo de don Rafael. María y yo permanecimos atrás, esperando el momento justo. ¿Estás seguro de esto, Luis?, preguntó con voz queda, sin apartar la vista de la puerta principal. Más que nunca, respondí. No se trata de revancha, es dignidad, dejar claro quiénes somos realmente. Esperamos hasta que casi todos se marcharon. Entonces me acerqué a Javier, que daba instrucciones a uno de los organizadores. «Hijo, ¿podríamos hablar un momento a solas?», pregunté. Vaciló. Miró hacia la entrada, donde Laura y sus padres conversaban con el obispo. «Ahora no es buen momento, papá. Tengo que...» «Será breve», lo interrumpí con firmeza. «Y es importante». Algo en mi tono lo detuvo. Finalmente asintió y me condujo a una pequeña capilla lateral, apartada del bullicio. «¿Qué sucede?», preguntó con impaciencia, mirando su reloj. «Si es por los asientos, no tuve nada que ver». Los padrinos insistieron. «No es por eso», lo interrumpí, sacando el sobre del bolsillo. «Es por esto». Se lo entregué. Lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al leer. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente alarma. «¿Qué es esto?», balbuceó. «Una reestructuración completa», respondí con calma. «Como director de operaciones internacionales, estás siendo notificado oficialmente». «Pero esto diluye mi autoridad», protestó hojeando las páginas. «Me convierte en un empleado más, sujeto a la aprobación de un consejo». «Exactamente», dije. «Bienvenido al nuevo orden de los Herrero». «Exactamente», confirmé con calma. «Igual que tú has diluido nuestra presencia como abuelos, sujetándonos a la aprobación constante de los Serrano». El rostro de Javier perdió el color. Por primera vez, parecía comprender realmente lo que estaba ocurriendo. «Papá, no es lo mismo», dijo con voz temblorosa. «Esto es un negocio, lo otro es familia». «Exactamente», completé. «Y si la familia puede reorganizarse según la conveniencia de unos pocos, ¿por qué no los negocios?». María, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con ese tono suave pero implacable que reservaba para los momentos decisivos. «Javier, tu padre y yo hemos respetado tus decisiones toda la vida», dijo. «Tu matrimonio, tu carrera,
tus elecciones. Incluso cuando te alejaste de nosotros y de tus raíces, nunca te lo reprochamos. Pero hay límites que no se pueden cruzar. ¿Y cuáles son esos límites según vosotros?, preguntó él, alzando la voz apenas un tono. El respeto, respondí sin dudar. No hablo de saludos formales ni de cortesías vacías. Hablo del reconocimiento sincero de quienes somos, de lo que hemos construido, de los valores que intentamos enseñarte. Javier agitó el documento en su mano. ¿Y crees que esto, dijo con frustración, va a generar ese respeto? ¿Una maniobra corporativa el día del bautizo de mi hija? No, respondió María, con una serenidad firme que lo desarmó. El respeto no se impone con papeles. Se gana con coherencia, con acciones, con la verdad. Algo que olvidaste cuando permitiste que los Serrano decidieran que tus propios padres no merecían saber que su nieta había nacido. La mención directa de aquel doloroso episodio lo dejó inmóvil. Por un momento, pareció dispuesto a defenderse, a repetir las excusas de siempre. Pero entonces sucedió algo inesperado. Su expresión cambió. Sus hombros se relajaron, su respiración se volvió pesada. En sus ojos apareció un brillo diferente, reconocimiento. Lo sé, susurró, apenas audible. Lo sé, y lo siento. No era la reacción que esperaba. Me había preparado para reproches o amenazas, no para una admisión tan frágil. ¿Lo sabes?, repetí incrédulo. Sí, respondió, pasándose una mano por el rostro con un gesto de agotamiento. He permitido cosas que nunca debí tolerar. Al principio no me daba cuenta. Luego fue más fácil ceder que enfrentar. ¿Enfrentar qué exactamente?, preguntó María, con delicadeza. Las expectativas, dijo tras una pausa, de los Serrano, de Laura, de todo ese mundo en el que ahora vivo. Es como si hubiera dos Javieres, el ejecutivo que busca aprobación y el hijo de Luis y María Herrero, el niño que creció creyendo en el trabajo y en la familia. Hubo un silencio profundo. No era una disculpa completa, pero sí un paso hacia la verdad. ¿Y cuál de esos Javieres quieres que conozca tu hija?, pregunté finalmente. Bajó la mirada hacia el documento y luego hacia la nave principal, donde minutos antes Clara había sido bautizada. No lo sé, admitió, con una sinceridad que hacía años no escuchaba. Durante tanto tiempo pensé que podía ser ambos, dijo Javier, con un cansancio que no era físico, tomar lo mejor de cada mundo. Pero días como hoy me hacen pensar que quizás he estado perdiendo algo esencial en el proceso. Nunca es tarde para recuperarlo, respondió María, su voz suavizándose, siempre que realmente quieras hacerlo. Javier nos miró a ambos, como intentando medir la sinceridad en nuestras palabras, sopesando si un cambio real era posible. ¿Y esto?, preguntó levantando el documento. Es definitivo, dije, tan definitivo como tú quieras que sea. Los cambios legales están en vigor y no se pueden revertir, pero tu papel dentro de esta nueva estructura puede evolucionar. Dependerá de tus decisiones. Su tono se volvió más cauto, pero noté un atisbo de interés. ¿Qué quieres decir exactamente? Que esta reestructuración no busca castigarte, expliqué con calma, sino establecer un nuevo orden basado en méritos reales, no en privilegios heredados. Si demuestras con hechos que comprendes y compartes los valores de las empresas Herrero, tu influencia crecerá naturalmente. María intervino con suavidad, pero con una fuerza serena que lo obligó a escuchar. Y esos valores son los mismos que te enseñamos desde niño: honestidad, esfuerzo, lealtad, respeto y sobre todo familia, pero no familia como palabra decorativa en un brindis, sino como una elección diaria. El silencio que siguió fue largo, denso. Pude casi oír los pensamientos de Javier, sus dudas enfrentándose por fin a sus convicciones.
Laura y sus padres no entenderán esto, murmuró al fin. Para ellos, un cambio así es una declaración de guerra. No buscamos guerra, respondí. Buscamos equilibrio. Recordar a todos, incluso a ti, que ser un herrero significa algo. No por el apellido, sino por los actos, por la integridad. El eco de unos tacones sobre el mármol interrumpió la tensión. En la entrada apareció Laura, su expresión mezcla de impaciencia y recelo. Javier, todos están esperando, dijo con voz cortante, su mirada saltando del documento a nosotros. Los invitados preguntan por los padres de la niña. Ya voy, respondió él, doblando el papel con cuidado y guardándolo en el bolsillo. Solo un momento más. Ella vaciló, poco acostumbrada a que su palabra no fuera ley, y finalmente se alejó, lanzándonos una última mirada cargada de sospecha. Tengo que irme, dijo Javier, volviéndose hacia nosotros. Pero esta conversación no ha terminado. Por supuesto que no, respondí. Apenas empieza. ¿Vendréis a la recepción?, preguntó, y por primera vez percibí un hilo de esperanza en su voz. Miré a María, que asintió. Estaremos allí, afirmé, pero en nuestros propios términos, no como figurantes. Una leve sonrisa cruzó su rostro, la primera genuina en años. Entiendo, susurró. Cuando se marchó, María y yo permanecimos en silencio. ¿Crees que lo entiende de verdad?, preguntó ella. Está empezando a hacerlo, respondí. Y eso, María, ya es un comienzo. Es más de lo que esperaba conseguir hoy, dije en voz baja mientras María y yo caminábamos hacia la recepción. El club de campo de la Vega, en las afueras de Toledo, era exactamente como imaginábamos. Opulento, organizado al milímetro, con ese aire de exclusividad estudiada que los Serrano sabían cultivar. Camareros impecablemente vestidos ofrecían copas de cava. Un cuarteto de cuerda interpretaba piezas de Vivaldi y los invitados, la élite social toledana, charlaban en grupos cuidadosamente dispuestos según su relevancia. Nuestra entrada no pasó inadvertida. Varias miradas se desviaron hacia nosotros, algunas curiosas, otras abiertamente evaluadoras. No vestíamos los tonos azulados del protocolo. Habíamos elegido colores que hablaban por sí solos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué papel jugaban realmente los Herrero en aquella puesta en escena tan cuidadosamente coreografiada? Don Rafael, impecable como siempre, se acercó con una sonrisa tan precisa como ensayada. Luis, María, me alegra que hayan podido unirse a la recepción, dijo, guiándonos hacia una mesa apartada. Les hemos reservado un lugar con algunos amigos de la familia. Noté enseguida que la mesa estaba lejos de la principal, donde se sentaban los Serrano, los padrinos, un político local y su esposa, además de Laura, que sostenía a la niña en brazos. Otra exclusión calculada, otra forma de recordarnos cuál era nuestro lugar. Muy considerado, respondí, con esa ambigüedad que sabía incomodar. Pero antes de sentarnos, quisiéramos entregar personalmente nuestro regalo para Clara. Doña Mercedes, que se había acercado sin que la viéramos, intervino con su habitual cortesía glacial. La mesa de regalos está junto a la entrada. La asistente se encargará de registrarlo y entregarlo. Preferimos hacerlo personalmente, replicó María, con la serenidad firme que la caracterizaba. Es una tradición familiar. El matrimonio Serrano intercambió una mirada rápida. Es el lenguaje silencioso de quienes llevan décadas manejando incomodidades sin perder la compostura. Como deseen, concedió don Rafael al fin. Están en la mesa principal, al fondo. Cruzamos el salón sintiendo las miradas clavadas en nosotros. La mesa principal, elevada ligeramente sobre un estrado, parecía diseñada para subrayar jerarquías. Allí estaba Laura, resplandeciente, rodeada de sus padres y los padrinos,
conversando animadamente. Laura, saludó María al llegar. Queríamos entregarte personalmente nuestro regalo para Clara. Mi nuera nos miró con evidente sorpresa, como si no esperara semejante osadía. Es muy amable, dijo tras una breve pausa. Pueden dejarlo con los demás regalos. No es ese tipo de obsequio, la interrumpí con suavidad, sacando el álbum que habíamos preparado. Es algo que creemos que Clara valorará cuando crezca. Algo que le ayudará a entender de dónde viene y quiénes somos realmente los Herrero. Entregué el volumen encuadernado en cuero, observando cómo Laura lo recibía con una expresión de evidente desconcierto. Lo abrió con cautela, hojeando las primeras páginas donde María y yo habíamos documentado con detalle los orígenes humildes de nuestra familia. Es interesante, dijo finalmente, intentando disfrazar con cortesía lo que en realidad parecía una rareza a sus ojos. Lo guardaremos con los recuerdos de la ceremonia. No es un simple recuerdo, corrigió María con suavidad. Es la historia de la mitad del legado de tu hija, tan valiosa como cualquier genealogía de los Serrano. Don Rafael, que se había acercado con disimulo, intervino con su tono paternalista habitual. Un gesto curioso, comentó echando una mirada rápida al álbum, aunque quizás un tanto rústico para la ocasión. Los niños de hoy aprecian más los obsequios modernos, ¿no creen? Los obsequios se olvidan, respondí manteniendo un tono cordial, aunque firme. Los valores perduran, y eso es lo que este álbum representa. Los valores que construyeron el apellido Herrero, el que su nieta lleva, aunque sea en segundo lugar. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Varios invitados habían dejado de conversar, atentos al intercambio que, pese a su tono educado, destilaba una tensión evidente. «Papá, mamá», intervino de pronto Javier, acercándose con paso firme. «Veo que ya entregasteis vuestro regalo». «Así es», confirmé, sin apartar la mirada de él. «Esperamos que algún día se lo muestres a Clara, que le expliques el significado de cada fotografía, de cada página». Algo cambió en su expresión, una chispa de decisión que no había visto en él desde hacía años. «Lo haré», dijo con voz firme. Luego se volvió hacia los invitados y levantó ligeramente la mano. «Si me permitís, quisiera compartir unas palabras». Las conversaciones cesaron poco a poco. Todos los ojos se centraron en él. «Quiero agradeceros que nos acompañéis en este día tan especial», comenzó con voz clara. «El bautizo de mi hija Clara no solo representa su entrada en la fe, sino también su pertenencia a una tradición familiar». Don Rafael sonrió complacido, esperando el habitual reconocimiento a los Serrano, pero lo que vino después lo descolocó por completo. «Una tradición que incluye dos linajes igualmente valiosos», continuó Javier. «Por un lado, la distinguida familia Serrano, con su historia en las artes y la educación. Y por otro, la familia Herrero, forjada desde cero por mi padre, Luis Herrero, quien con esfuerzo, honestidad y visión levantó un grupo de talleres que hoy da trabajo a más de 200 familias toledanas». Un murmullo recorrió el salón. Los rostros de los Serrano se tensaron. Laura lo observaba con desconcierto, como si su marido hablara un idioma desconocido. «Ambas tradiciones», concluyó Javier, sin perder la compostura, «son el cimiento del futuro de mi hija, y yo quiero que crezca orgullosa de las dos. De los Serrano, espero que Clara aprenda refinamiento, visión y amor por la cultura», dijo Javier, alzando la voz con una calma serena. «Y de los Herrero, que incorpore la ética del trabajo, la integridad inquebrantable y el valor de construir su propio camino, venga de donde venga». Hizo una breve pausa. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en María y en mí. «Y hoy quiero anunciar algo importante. En reconocimiento a las dos tradiciones que se unen en mi hija, Laura y yo,
hemos decidido que su nombre legal será Clara Herrero Serrano, siguiendo la tradición española de anteponer el apellido paterno. El silencio fue inmediato. Laura pareció quedarse sin aire, el color desapareciendo de su rostro mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Don Rafael y doña Mercedes se miraron consternados, incapaces de disimular su sorpresa ante aquel giro inesperado. Esta decisión, continuó Javier, sin titubear, refleja nuestro compromiso con la igualdad y el respeto mutuo entre ambas familias. Queremos que nuestra hija crezca sabiendo que procede de dos linajes igualmente valiosos. Levantó su copa y añadió con firmeza: por Clara Herrero Serrano y por las dos familias que hoy se unen a través de ella. Los invitados levantaron sus copas, más por cortesía que por convicción. En las mesas cercanas se percibía una incomodidad palpable. Cuando las conversaciones se reanudaron en un murmullo, Javier se acercó a nosotros, el rostro tenso, pero decidido. No estaba planeado, confesó en voz baja, pero después de lo que hablamos en la catedral, comprendí que debía tomar una posición. No puedo seguir viviendo dividido, intentando agradar a todos. María observó cómo Laura discutía enérgicamente con sus padres al otro extremo del salón. ¿Ella lo sabía?, preguntó. No, admitió Javier. Será una conversación difícil, pero necesaria. He permitido durante años que los Serrano decidan todo. Eso se acabó. No será sencillo, le advertí. Están acostumbrados a imponer su visión. Lo sé, respondió, pero quiero que Clara conozca toda su herencia, sin vergüenza. En ese instante, mientras veía a mi hijo enfrentar por fin la verdad que tanto había evitado, sentí una mezcla de orgullo y alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó María. Conversaciones honestas, respondió él. Con Laura, con sus padres, con vosotros, hay mucho que sanar. Puse una mano en su hombro. Estaremos contigo, hijo, no para dirigir, sino para acompañar. Esa noche, al ver a Clara dormir plácidamente, comprendí que todo había valido la pena. No se trataba de ganar una batalla, sino de recuperar algo más profundo, el respeto. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.